De la tarde con 32 minutos, ya el 24 de agosto, de lunes, en una semana más, pues estarían regresando los pequeños a clases y, de acuerdo a lo que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública, será de forma virtual, en tanto la entidad en donde se encuentra el menor no esté en verde, en semáforo epidemiológico en verde. Mientras tanto, pues los pequeños van a arrancar el ciclo escolar 2020-2021 desde casita. En algunos casos serán niños que vayan a escuelas privadas, en donde pues la clase que se dé va a ser de manera virtual. Tienen ahí una forma distinta de acuerdo a su programa de estudio. Sin embargo, la mayoría de niños que acuden a las escuelas públicas van a tener que tomar clase a través de estos programas que, si usted recordará, se hicieron una vez que inició la emergencia sanitaria, a través de televisión, ¿no? El Aprende en Casa, que en ese entonces era Aprende en Casa 1, en donde se daban clases a los pequeños. Bueno, pues ahora va a ser Aprende en Casa 2, y así es como van a arrancar. Pero ¿qué tanto debemos de estar preparados los padres para apoyar a los pequeños, ¿no? Porque muchas veces eso es lo complicado, ¿no? Ya sabe, papá, mamá trabajan, y a veces los niños pues no tienen el cuidado, o no hay un cuidado como debiera ser, aunque quisiéramos como papás hacerlo al momento de que están tomando sus clases, o bueno, hay pequeños que van a tener otras limitantes para poder iniciar este curso escolar de esta forma. ¿Cómo debemos de estar preparados? Bueno, ese es el tema sin duda que a todos como padres de familia pues nos salta ahorita en la cabeza. ¿Qué debemos de hacer para apoyar a nuestros hijos en esta educación a distancia que iniciará a partir del próximo 24 de agosto? Para ello, en la línea telefónica, y le agradezco mucho como siempre, platique con nosotros en este espacio. Sus consejos han sido sin duda fenomenales, nos han ayudado a muchos papás a sacar adelante a nuestros hijos. Es Alicia Rábago, quien es pedagoga y maestra en ciencias de la orientación familiar y psicóloga infantil. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta de escucharte otra vez, Wendy. Me da muchísimo gusto estar aquí en este espacio contigo. Y bueno, todo lo que tú mencionas es importantísimo porque yo no sabía por dónde empezar. Todo esto que decías es papás que regresan a trabajar o papás que poco a poco se van a incorporar a sus trabajos y ya dejarán de estar en casa trabajando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Será algo diferente? Sin duda es una situación que nadie esperaba. Entonces, desde ahí hay que pararnos. Es una situación diferente, ya existe, no podemos cambiarla. Entonces, vamos a partir de ahí. Nuestra actitud sería el primer punto. Nosotros tenemos que tener una muy buena actitud. Imagínate un padre de familia continuamente repitiéndole a sus hijos, uy, no, ¿para qué vas a conectarte si con trabajo sí vas a aprender? Ay, no, no, qué flojera. Por la televisión ni vas a poner atención. Uy, las clases virtuales, no, yo veo que no te han dejado nada. Ah, qué caray, nada más veo que te dejan trabajo y trabajo. Y es una continua queja la que el niño está escuchando de parte de los padres de familia. Es algo que por favor tratemos de quitar de nuestra mente. Sí, no sabemos si va a funcionar, sí, no, seguramente la educación presencial tiene muchísimos mejores resultados, pero en este momento es lo que nos toca vivir. Y yo lo que digo es que tenemos que hacer con lo que tenemos lo mejor que podamos. Y entonces, ¿cómo cooperar con el niño? Bueno, pues como papás es apoyarlo, escucharlo, decirle cómo te sientes, cómo crees que va a ser este nuevo año, qué expectativas tienes tú para este nuevo año, platicar con él, ver sus emociones, sus sentimientos. De ahí tratar, si es posible, las personas que nos escuchan, de tener como un espacio fijo asignado para tomar esas clases. A veces es complicado porque pues a lo mejor tienes 2, 3 niños y los espacios en casa no están tan separados, pero por lo menos que el espacio que el niño ocupe tenga todo el material necesario para evitar distracciones, que esté concentrado, que no esté continuamente parándose, porque ya en el pararse al ir al baño, pues yo encontré un juguete o yo ya vio al perrito de la casa y entonces se nos distrajo. Que esté iluminado sería una buena opción porque la verdad es que esto hace que estén más despiertos.
Otro punto básico, Wendy, y creo que lo tocaste, es empezar a hacerlos responsables. Según la edad de tu hijo, aconsejo que lo hagas responsable de lo que le toca. Vamos a suponer que se tiene que conectar a las 8 de la mañana y está muy pequeñito. Pues pon un reloj y pon una marca en el reloj grande en donde tú le digas, cuando la manecilla pequeñita llegue aquí, tú ya tienes que estar conectado. Enséñalo a cómo se va a conectar, si es de manera virtual o en qué canal tendrá que ver sus clases virtuales. Entonces, poco a poco lo vas a apoyar hasta que él lo logre hacer solito. Pero necesitamos apoyarlo al principio, como pasa con las tareas cuando empezamos el año, ¿no? El establecer horarios, el platicar con él, el ver cuánto tiempo se puede tardar. Este tipo de cosas que haces al principio, pues la tendrás que hacer de manera diferente, pero sí yo creo que si me preguntaras algo básico es la actitud que nosotros como padres presentemos ante esta situación va a marcar mucho qué tan abiertos nuestros hijos estén a recibir esa información, qué tan deseosos estén de tratar de escuchar a esa maestra que del otro lado también está haciendo un gran esfuerzo por tener estas clases diferentes y adaptarse y buscar estímulos que al niño lo mantengan con la atención puesta en lo que se debe de aprender. Porque otra cosa, Alicia, también tocaste algún punto muy importante, ¿no? Los horarios, establecerlos, que desde que fue Aprende en Casa 1 o desde que iniciamos con este tema que estábamos concluyendo el ciclo escolar 2019-2020, el hecho de, como si fueras a la escuela, a ver, nos levantamos temprano, a lo mejor no te uniformas, pero pues sí te arreglas y la hora que tenías cuando ibas presencialmente a clase, pues ocuparla también en casa, porque se dieron casos, yo lo he de confesar, me estarán escuchando mis hijos, en donde pues bueno decían, ay, pues hoy no, lo recupero, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no aguanta. O sea, llegó un momento en donde yo creo que también fue muy complicado para ellos, pero llegaron a pensar que están como de vacaciones, ¿no? Y dijeron, bueno, pues sí, lo podemos recuperar, lo podemos hacer. Y cuesta trabajo como papá de repente ponerlos en esa línea, tú lo decías, 2, 3, en mi caso son 3 niños y de diferentes edades, ponerlos en la línea de decir, ¿sabes qué? Hay una responsabilidad y esa escuela, independientemente de cómo se estén dando estas clases, pues hay que echarle ganas, ¿no? Y si tú cooperas, pues seguramente yo como papá me va a ser mucho más fácil apoyarte en este proceso, ¿no? Mira, yo creo que lo fundamental que tenemos que pensar como papás es que eh, estamos viendo una situación extraordinaria. Nadie pensó que esto se presentara y a nadie nos gusta, sin duda. Pero fíjate que el que los niños tengan horarios fijos, que tengan una rutina establecida, a lo mejor sí es verdad que no van a aprender tanto como si fueran a la escuela, pero por lo menos van a tener una estructura y la estructura da seguridad. Y en una situación como estas, en donde no sabemos cuándo va a cambiar el semáforo a naranja o cuándo vamos a llegar al verde, que nos genera incertidumbre, tenemos que aprender a adaptarnos a estas situaciones nuevas. Entonces, bueno, a lo mejor sí que es verdad que la suma y la resta no le están aprendiendo como deberían y de la manera más rápida, pero sí están aprendiendo que en la vida hay que aprenderse a adaptar, que en la vida hay que ser responsables, que en la vida hay que tomar decisiones y que la vida no te la puedes vivir quejándote por una situación que no puedes cambiar. Tienes que buscar cómo esa situación se adapta de mejor manera a las circunstancias que tenemos. Y yo creo que si lo empezamos a ver de esta forma, los niños también aprenden. Te dicen, bueno, pues ok, pues sí, es muy aburrido ver a la maestra a lo mejor 40 minutos, me distraigo mucho, mi posición, la silla en donde me siento me canso porque pues no es igual de estimulante que un salón de clases, pero estás aprendiendo otras cosas que también a veces olvidamos. Lo que también me gustaría decir es que no olvidemos actividad física, Wendy. Yo sé que a veces es complicado porque también como padres vamos a tener ya una rutina, pero entonces por eso los horarios, dentro de esos horarios también establece su actividad física. 15 minutos, 30 minutos. Los niños en un espacio muy pequeñito pueden tener actividad física, al igual que las actividades de ocio. ¿A qué me refiero con esto? Pues como si tuvieran recreo, como si tuvieran que leer un libro, como si tuvieran clase de pintura.
todas estas actividades extraescolares que muchas veces como padres buscamos, también inclúyelas en ese horario. Es necesario que también ellos sepan que van a tener espacios de esparcimiento y que va a ser como generar una rutina que nos ayude a volver, como cuando regresas de vacaciones y te cuesta trabajo arrancar. Bueno, de igual manera, pero tenemos que ser congruentes todos en casa, respetar horarios. Sí entiendo, ahorita tú lo decías, 3 hijos. Pues a ver, si en casa solamente hay 2 pantallas, pues ¿quién ve qué? ¿A qué hora? ¿Cómo le hacemos? Pues por eso es tan importante establecer estos horarios para aprender a respetarnos y para saber cómo podemos apoyarnos. Y decirle a las mamás y a los papás que esta ansiedad de, oye, es que yo no tengo paciencia y yo voy a tener que enseñarle y yo pues no estudié para maestro ni tengo la vocación, que se tranquilicen. Hay en estos momentos muchas cosas a lo mejor intangibles, como el respeto, como el tolerar, como la empatía, como el adaptarnos, que podemos enseñar. Yo estoy segura que hay muchísimos profesores llenos de vocación, que cuando esto termine y vuelvan los niños a clases, a su escuela, a ver a sus amigos, van a evaluar y van a tratar de ponerlos lo antes posible a cierto nivel. Hay que pensar que lo más importante es la salud emocional de todos, incluyendo niños, adolescentes, adultos y profesores, de todos, para que esto fluya de mejor manera. Si nosotros estamos abiertos a recibir, perfecto, sin duda algo vamos a aprender. Pues Alicia, como siempre yo te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros, sin duda son unos consejos muy, muy importantes. Sí, estamos viéndonos quizá complicada esta situación, pero como tú dices, hay que poner todos de nuestra parte, ¿no? Los pequeños, los padres de familia. Pues vamos a salir, no va a ser eterno, esperemos que así sea, que no sea eterna esta situación que estamos viviendo y que pronto todo esto concluya. Rápidamente ayúdame con tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales son en todas, en Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, en todas me encuentras como Alicia Rábago, o si pones Edúcalos para que los demás los quieran, aparezco por ahí y estoy a sus órdenes y agradezco enormemente la invitación, Wendy. Muchísimas gracias, Alicia, te mando un fuerte abrazo desde aquí y esperemos también pronto tenerte nuevamente aquí en el estudio. Que así sea. Excelente tarde, muy buenas tardes. Pues ya escuchó usted a Alicia Rábago, quien es pedagoga, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y Psicología Infantil. El regreso a clases, ahora bajo la nueva normalidad. 3 de la tarde con 44 minutos, una pausa, seguimos.